Hechos capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Pablo es apedreado en Listra, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, nota, tanto en los evangelios como en los hechos se hace énfasis en la fe como una condición para ser sanado. Véase Mateo 8, 10, 9, 1, 22, 29, 15, 28, Marcos 10, 52, Lucas 17, 19, Hechos 3, 16, versículo 10. Y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Nota: el culto a Zeus y Hermes, el padre y el mensajero de los dioses, conocidos entre los romanos como Júpiter y Mercurio, en la antigua Listra, ha sido comprobado gracias a la investigación arqueológica. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nota: riqueza literaria, vanidades, infructuoso, vacío, no productivo, fútil, frívolo, hueco, irreal, carente de sustancia, insignificante, ineficaz, vacío de resultados, falto de fuerza, de buen éxito o de utilidad y sin valor. La palabra aquí describe el ritual mitológico de los griegos y los romanos. La filosofía impía de aquella época justifica el que Pablo y Bernabé instaran al pueblo a que se volvieran a dejar estas cosas vanas. Su mensaje era este: dejen a Zeus, quien nunca ha existido, y vuélvase a Dios, quien eternamente vive. Como creador es digno de que se le sirva, se le adore y se le tenga confianza. Versículo 16. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar a sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Nota: muchos especialistas creen que Pablo estaba describiendo en 2 Corintios 12, 2:5 esta experiencia en que tan cerca tuvo la muerte. Es posible que cuando Pablo se levantó y entró en la ciudad se haya realmente levantado de la muerte, por lo menos se había sanado milagrosamente, porque al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Versículo 21.
Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nota: soportar sufrimientos no nos gana la entrada al reino de los cielos, más bien significa que la persecución le acompaña. Dinámica del reino: sufrimiento, tribulación, el conflicto y el reino. Pablo no solamente enseñó el gozo y la paz del reino de Dios, su poder y su autoridad, la cual permite al creyente triunfar sobre el mal, sino que enseñó también que el pueblo del reino experimentaba pruebas, sufrimiento y no siempre lograba una victoria instantánea. Una actitud triunfal y victoriosa debe caracterizar a cada ciudadano del reino de Dios, y la autoridad y el poder del Espíritu Santo se ofrece para que sea utilizada y produzca resultados positivos. No obstante, Dios no prometió una vida exenta de lucha. Los apóstoles nunca enseñaron que todo sufrimiento sería evitado debido a la presencia del Rey en nosotros y el poder ministrado por el Espíritu Santo a través de nosotros. Este pasaje nos recuerda que la victoria viene solamente librando una batalla y que el triunfo se alcanza después de la prueba. Pretender que no sea así es sustentar una opinión frágil y equivocada acerca del reino de Dios. Quienes piensan de esta manera se rinden ante las circunstancias adversas porque creen que estamos predestinados a enfrentar problemas y por consiguiente debemos simplemente tolerarlos. La Biblia enseña que el sufrimiento, las pruebas y todas otras dificultades humanas son inevitables, pero la palabra de Dios nos enseña también que todos nosotros podemos ser más que vencedores. La presencia del Rey y el poder de su reino en nuestras vidas no nos hacen invulnerables ni inmunes a las luchas de provisión para nuestras necesidades, de fuerza espiritual para cada día y también de sanidad, consuelo y ayuda salvadora. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.